¿Cuál es el rol que tiene la política en la teoría marxista? Una distinción importante en la teoría marxista que Marx hace, por ejemplo, en la ideología alemana, es la diferenciación entre lo que él llama la infraestructura social, que son los medios y el modo y las relaciones de producción, y la superestructura social que tiene que ver con el Estado, la política y la ideología. Para Marx, la superestructura es un reflejo de la lucha de clases y tiene su origen en la infraestructura, pero que adquiere formas institucionales en la superestructura. Es decir, las relaciones sociales de producción, la lucha de clases, digamos, produce, genera, impulsa, condiciona la creación de un conjunto de instituciones políticas, ideológicas, que van a conformar lo que Marx llama la superestructura. El poder es una relación social basada en las estructuras sociales. En el caso del marxismo, el poder también tiene que ver con el tipo de relación social, está encastrado en las relaciones sociales de producción y la dominación económica. Entonces, el poder puede definirse como la capacidad de ciertas clases sociales de imponer su dominación sobre las otras y de reproducir las relaciones sociales de dominación. Y para ello las clases sociales dominantes usan las instituciones y los mecanismos que están en la superestructura para mantener las relaciones sociales de producción que son la base de la dominación económica en el modo de producción capitalista. ¿Qué enfoques podemos encontrar acerca del poder en la teoría marxista? ¿No? En la teoría marxista, el poder y las relaciones de poder son una manifestación de un modo específico de configuración de las relaciones de dominación de clase. Es una primera pregunta para analizar el poder y la política desde la teoría marxista, es pensar en cómo se reproduce esa dominación, cómo la dominación de clase puede reproducirse en la práctica. En segundo lugar, otra manera de aproximarse al poder desde la teoría marxista es analizar cuáles son los vínculos entre los procesos de dominación de clase económicos, políticos e ideológicos. Es decir, la dominación de clase tiene estas tres dimensiones. Tiene una dimensión económica que está a la base de la dominación de clase, una dimensión política que permite su reproducción y una dominación ideológica. Entonces, desde el marxismo, el enfoque de análisis político del marxismo tiene que preguntarse acerca de cómo se mantiene el control de los medios de producción, cómo las clases dominantes pueden acceder al control del Estado, hasta qué punto lo hacen, y hasta qué punto las clases dominantes pueden mantener una hegemonía ideológica. Otra tercera dimensión en el análisis marxista del poder es tomar en cuenta que las relaciones de dominación siempre van a generar antagonismos y contradicciones que convierten el ejercicio del poder en algo inestable y contingente. Es decir, el poder está sometido a luchas y contingencias producto de la lucha de clases, ¿no? Entonces hay estas luchas constantes son necesarias para reproducir y transformar la dominación capitalista. Entonces la dominación capitalista no es, las relaciones de dominación capitalista no son algo estable, son algo que son el producto de la lucha de clases, que generan contradicciones e inestabilidad en el ejercicio del poder y que pueden cambiar los términos en los cuales se dan las relaciones de dominación. Y finalmente, la lucha de clases nos lleva a, desde la teoría marxista, a también prestar atención a cuáles son las estrategias que tienen los distintos actores sociales, en este caso las clases sociales, las estrategias y tácticas para reproducir, resistir, transformar o eliminar las relaciones de dominación, tanto por parte de las clases dominantes como por parte de las clases dominadas. Entonces,
Ahí vamos a ver cuáles son las estrategias y tácticas que usan, por ejemplo, las clases subalternas para resistirse a la dominación de clase, las estrategias que usan las clases dominantes o las facciones dentro de las clases dominantes para mantener el control del Estado o asegurar su dominación política, etcétera. Entonces, este análisis de las estrategias de los actores en la lucha de clases es otra dimensión eh, central del análisis marxista, ¿no? Entonces, Marx nos presenta una sociedad capitalista que es una sociedad atravesada por el conflicto. Entonces, lo característico de la sociedad capitalista o de una sociedad de clases en general es el conflicto de clases, ¿no? Es un conflicto que puede darse tanto a nivel de entre clases, ¿no? Clases dominantes y clases dominadas, pero también al interior de las clases dominantes, lo que podemos llamar conflictos entre facciones de la clase dominante. Esta conflictividad innata, ineludible de una sociedad de clases, y en particular de la sociedad capitalista, eh, requiere que, es decir, para que el modo de producción capitalista pueda continuar y reproducirse, se requiere de un conjunto de instancias que permitan mantener la integración social, la estabilización, la estabilidad social, frente a la inestabilidad producida por una sociedad atravesada por el conflicto de clases. Para que el modo de producción capitalista pueda reproducirse, se necesita un conjunto de instituciones que generen cohesión, atenúen las contradicciones de clase y eviten que la sociedad explote producto de sus contradicciones. Y ahí interviene el rol del Estado, ¿no? Entonces el Estado aparece en la teoría marxista como un mecanismo que permite asegurar la continuidad del modo de producción capitalista y de la dominación económica de clase. ¿Cuál es el rol del Estado desde un enfoque marxista? ¿Cómo aparece el Estado en la teoría marxista? El Estado en la teoría marxista aparece como necesario, como algo necesario en el capitalismo, necesario para tres cosas. En primer lugar, las fuerzas del mercado no son suficientes por sí mismas para asegurar todas las condiciones necesarias para la acumulación capitalista. Es decir, la competencia en el mercado, la competencia entre las empresas y los capitalistas, no puede generar un conjunto de infraestructuras comunes a la sociedad que permite que el modo de producción capitalista funcione, que se formen los obreros, que haya infraestructura. Entonces se necesita que haya algún tipo de sistema educativo, que haya una infraestructura común, carreteras, un sistema de energía, un sistema de estándares industriales, de reglas, un sistema monetario, un sistema de salud, etcétera. Entonces se necesita un conjunto de condiciones, lo que podemos llamar una infraestructura social creada por el Estado para asegurar las condiciones necesarias y comunes para la acumulación capitalista, ¿no? En segundo lugar, la competencia entre los capitalistas requiere de algún tipo de fuerza o distancia coercitiva que sea capaz de organizar sus intereses colectivos. Si no fuera por ello, los intereses particulares de los miembros de la clase dominante que compiten entre sí provocarían un colapso o un colapso social. Entonces se requiere una instancia que discipline también a la clase dominante, ¿no? Que tenga esta capacidad coercitiva de organizar los intereses colectivos de la clase dominante. Y finalmente el Estado también aparece como un ente necesario para administrar y controlar las diversas repercusiones que tiene la explotación capitalista en el conjunto de la sociedad. Entonces, por ejemplo, la lucha de clases que genera inherentemente contradicciones, genera protestas obreras, genera procesos de negociación o huelgas o manifestaciones, etcétera. Entonces, el Estado requiere regular, controlar la protesta social.
o también requiere de alguna manera atender los problemas que genera, por ejemplo, las crisis económicas, el desempleo, crisis sociales como, por ejemplo, una pandemia, este, las desigualdades que tienen consecuencias negativas en el conjunto de la sociedad. Entonces se necesita de algún tipo de instancia que mitigue, controle las consecuencias negativas de la explotación capitalista para evitar que estas consecuencias negativas generen un nivel de tensión y de conflicto social explosivo que derrumbe finalmente el sistema de producción capitalista. Entonces, en tal sentido, el Estado aparece necesario como una instancia que asegura un nivel de integración y articulación social, una instancia autónoma hasta cierto punto de los intereses particulares de la clase dominante y que promueva un interés general, es decir, un interés general de mantener el sistema y que le otorgue legitimidad a ese sistema. Desde la teoría marxista hay tres formas diferentes en las cuales nos podemos aproximar a la comprensión o al análisis del Estado. Una primera es lo que podemos llamar el modelo instrumental del Estado, ¿no? Es decir, una forma de entender al Estado desde Marx es entenderlo como un instrumento centrado en los aspectos coercitivos del Estado, de su capacidad instrumental para imponer la dominación recurriendo en última instancia al uso de la fuerza. En tal sentido, esta acepción del Estado en Marx se parece mucho a la que luego va a desarrollar Weber, ¿no? En ese sentido, el Estado se puede convertir en un instrumento de poder que puede ser neutral, es decir, que no tiene una identidad de clase. La clase que controla el Estado lo puede usar para sus propios intereses, ¿no? Por ejemplo, para el pensador social británico Ralph Miliband, el Estado tiene funciones capitalistas, en la medida que el poder económico de las clases dominantes le permiten a la clase capitalista convertirse en la clase dominante. Pero ello también implica que el Estado puede ser capturado por clases dominadas mediante una revolución e imponer su propia dominación de clase, ¿no? En tal sentido, la captura del Estado es también una pretensión de, de las clases subalternas que impulsan una revolución. El socialismo como dictadura del proletariado es eso, es utilizar el Estado como instrumento de dominación del proletariado para acabar con la dominación de la burguesía. Esto está muy relacionado con las teorías leninistas sobre el poder y el Estado. Una segunda forma de entender al Estado es entenderlo como un árbitro. Ese es el modelo de Estado como árbitro. Un Estado que asegura la cohesión social bajo la forma, por ejemplo, de lo que llamamos la soberanía popular. Pero solo puede cumplir esta función de árbitro si logra tener un tipo de autonomía relativa respecto de la clase dominante. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho previamente, la clase dominante tiene divisiones internas y contradicciones en sus intereses particulares y que van en contra de su propio interés de clase. Es decir, el interés de la clase dominante en general es mantener las condiciones de reproducción del modo capitalista de producción. Pero son personas que compiten entre sí en un mercado competitivo por el poder económico. Entonces, desde esta perspectiva del modelo de Estado como árbitro, el Estado sirve mejor a los intereses de la clase dominante cuando los miembros de esta clase dominante no participan directamente del aparato del Estado. Es decir, hay una separación entre la clase dominante y la clase gobernante, ¿no? Si ustedes leen eh, el 18 brumario de Luis Bonaparte, van a encontrar elementos tanto de este modelo instrumental como este modelo de Estado como árbitro. Y los invito a identificar cuáles son, ¿no? Acá, en este modelo, se puede hablar de facciones de clase o facciones hegemónicas y bloques en el poder. Es decir, cómo se configura un bloque en el poder a partir de las luchas políticas entre las facciones de la clase dominante. Ahora, para que el Estado sea funcional a la reproducción del modo de producción capitalista, este Estado debe
absorber y mitigar las contradicciones y luchas dentro de la clase dominante. Por lo tanto, esta idea del modelo Estado como árbitro es un Estado que guarda una autonomía relativa respecto de las distintas facciones de la clase dominante para desarrollar una función como interés general de una sociedad capitalista. Y finalmente, el tercer modelo del Estado, desde una perspectiva marxista, es lo que podemos llamar el modelo funcionalista del Estado. Es decir, el Estado tiene funciones inherentemente capitalistas. Permite organizar los intereses de las clases dominantes o el capital y desorganizar a las clases trabajadoras. Esto le otorga una función necesaria, útil para la reproducción del sistema capitalista. Funciones como una superestructura que optimiza las condiciones de acumulación capitalista. El Estado en ese sentido no depende de los medios de producción que están en manos privadas. Sus recursos dependen sobre todo de los impuestos que se pueden extraerse del sector privado y en tal sentido el Estado le conviene asegurar la reproducción capitalista en las condiciones más óptimas. En otras palabras, al vivir el estado de los impuestos, ¿no?, para generar condiciones generales que permitan la reproducción de la acumulación capitalista, esto también le da una autonomía respecto de las clases dominantes y a su vez eh, hace que el Estado tenga todo el interés en que la producción capitalista sea lo más eficiente posible porque eso le permitiría al Estado a través de los impuestos generar mayores recursos, ¿no? En un modelo funcionalista, las clases dominadas pueden extraer ciertas condiciones al Estado dentro de los límites del modo de producción capitalista para suavizar, mitigar los efectos negativos de la explotación de clase. Por ejemplo, disposiciones relativas a mejores condiciones de trabajo, a mejores salarios, a jornadas de trabajo más reducidas, seguridad social, etcétera, cosas que pueden hacer que la vida de los trabajadores sea más simple, pero sin poner en cuestión los principios básicos del modo de producción capitalista que están basados en las relaciones sociales de producción del trabajo asalariado. Las clases, dentro de este modelo también uno puede ver que las clases dominantes no pueden presionar demasiado la dominación económica y política sin poner en riesgo la legitimidad del sistema. En tal sentido, este modelo funcionalista del Estado es compatible, por ejemplo, con una visión liberal o con la democracia, ¿no? La democracia liberal en este enfoque resulta perfectamente compatible con el capitalismo.